Bien, en la sesión anterior, lo que vimos de geografía fue acerca de la diversidad, ¿verdad? Entonces, en donde vimos que México es un país megadiverso, tenemos esta fortuna, ¿sí? Entonces, vamos ahora a hablar acerca de procesos naturales y de riesgo. Ok, antes de comenzar con eso, les decía, vimos acerca de la diversidad, ¿no? Que la diversidad no solamente, bueno, pues se refiere a plantas, sí, pero también a, pues a animales, ¿no? A todo tipo de ser vivo, pues es dentro de la biodiversidad. Y hoy, de hecho, las clases de biología van a estar muy relacionadas a la diversidad que vimos en geografía, porque pues ahora sí que se necesita, ¿no? Por ejemplo, de la geografía, pues ya saben que se habla, por ejemplo, que del aire, de la temperatura, del tipo de suelo, pero todo esto influye, pues, para que un organismo, pues, sea vivo, ¿no? Si no hay agua, pues entonces no hay organismos vivos. Si no hay aire, no hay organismos vivos, ¿verdad? Entonces, si en los minerales de la tierra, pues no hay minerales de la tierra, pues entonces va a haber muchos menos organismos vivos, ¿no? O puede crecer un árbol, pero no va a dar frutos porque necesita nutrientes de la tierra. Entonces vemos que están muy de la mano geografía y biología en este tema. Ok, de geografía vamos a comenzar con la secuencia 13, que es procesos naturales y riesgos. Bien, ok, la primera dice, define qué es un riesgo de desastre. Bien, es la probabilidad de que ocurra un desastre. Entonces, cuando hablamos de riesgo es porque hay probabilidad. Puede que suceda, puede que no, pero está ahí el riesgo. Esta probabilidad surge al juntar dos componentes, la amenaza y la vulnerabilidad. Entonces, requieren de esos dos para que haya pues un riesgo de desastre, amenaza y vulnerabilidad. Algo me amenaza, pero también alguien o algo es vulnerable. Ahorita vamos a ver qué es una y qué es otra. Tanto la amenaza como la vulnerabilidad de forma separada no representan riesgo alguno, pero si se juntan, pues entonces surge el riesgo. Menciona si en algún momento tu comunidad se vio afectada en algún riesgo de desastre. A ver, aquí cuéntenme. ¿Ha habido algún riesgo de desastre en su comunidad? Recuerden, riesgo es que puede suceder tal cosa. ¿Han identificado ustedes algún riesgo de desastre? Lluvias. Ah, ok. Pero donde viven, por ejemplo, dicen, a ver, mi comunidad se puede inundar. ¿Tienen ese riesgo? Porque, por ejemplo, donde yo vivo, pues yo vivo en lo alto, ¿no? Está, pues a Paso del Alto está así como en lo alto, entonces realmente, por más que llueva, no se va a inundar a Paso del Alto. Se pueden inundar, sí, localidades que estén abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Celaya tiene zonas que, que se inundan. Hace ya, como que será más de 10 años, Celaya sufrió una fuerte inundación donde varias de las colonias, de las que están así en la entrada, se inundaron. Entonces, porque está en lo plano, está en lo bajo, aparte acuérdate que somos bien, pues ahora sí que tiramos la basura y se tapan las coladeras, hay pavimento, entonces si hay pavimento, pues el agua no, no se sumerge, ¿no? Bien, entonces, ajá, aquí me dicen que puede llover, pero que no se inunda. Entonces, pues realmente no sería un riesgo, ¿no? Pero bueno, puede haber algunos riesgos que de pronto algún día, no sé, pues tampoco es zona, de ciclones, ¿verdad? No vivimos en zonas de ciclones, tampoco vivimos en una zona donde haya, em, ¿qué otro tipo de desastres? Pues los huracanes, pues realmente no, vivimos en una zona,
pues ahora sí que es muy positivo donde estamos en el aspecto natural. Tampoco hay volcanes cerca, tampoco es una zona de sismos, entonces pues realmente no tenemos así riesgos de desastres fuertes, ¿verdad? Les digo, de repente puede llover mucho y en algunas zonas de Guanajuato sí se pueden llegar a inundar, sobre todo en ciudades, pero por los otros lugares, pues realmente, afortunadamente que no. Siguiente, explica lo que es riesgo y lo que es un desastre. Ahora vamos a ver qué es el riesgo. Bien, ya les decía que el riesgo es la posibilidad. Entonces ahí al ladito de riesgo pónganle posibilidad o si lo tienen ahí escrito, lo subrayan. Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra prejuicio o daño. Bien, entonces vemos que cuando algo está en riesgo, no solamente puede ser mi vida o vida de los animales, sino también incluso mi patrimonio, ¿no? Que se me inunde demasiado y bueno, pues que tenga pérdidas materiales. Por ejemplo, el carro o muchos muebles de la casa. Entonces eso es común en lugares donde sí hay riesgos de desastres. ¿Y qué es un desastre? Pues ya es cuando sucede, ¿verdad? Lo inevitable. Se llaman desastres naturales. Aquí vamos a centrarnos a desastres naturales, ¿verdad? Porque desastres pueden ser muchas cosas, pero vamos a hablar sobre desastres naturales. Bueno, pues estos son una serie de fenómenos de la naturaleza de gran intensidad que ponen en peligro la vida humana, pero también ponen en peligro pues cosas materiales, ¿no? Y no solamente la vida humana, también ponen en peligro la vida pues de cualquier ser vivo. Siguiente, riesgo de desastres ante procesos naturales. Explica a qué se refiere cuando puede haber un riesgo natural y una población se puede ver afectada por amenazas naturales. Bien, puede haber un riesgo natural cuando llueve demasiado, cuando hay algún ciclón, cuando hay ahí tienen ejemplos, me estoy basando ahí en la imagen que les mandé, cuando hay, por ejemplo, algún tsunami, cuando hay, pues algún incendio, ya ven que hay incendios provocados por el hombre, pero hay otros que son naturales. Y por ejemplo, bueno, a veces también el hombre influye en ellos. Por ejemplo, van y hacen algún día de campo en algún lugar y dejan por ahí, por ejemplo, alguna botella de vidrio. Y entonces cuando hace pues mucho sol, pues se refleja ahí la luz y puede, si está por ahí hojitas, por ejemplo, que estén medio secas, puede ocasionar que se prendan. Y pues entonces ya hay un incendio y es pues un riesgo, ¿verdad? Entonces, ocurren los riesgos naturales, recordemos, cuando se juntan dos factores. Uno, la amenaza y el otro, la vulnerabilidad. Cuando la vulnerabilidad, pues por ejemplo, si viven por ahí personas, ¿no? Porque si no viven personas, pues realmente, pues es un fenómeno natural. Los fenómenos naturales son inevitables, ¿verdad? Entonces, depende. Si el hombre vive por ahí, entonces sí se le considera como un desastre. Y la población ciertamente se puede ver afectada por las amenazas naturales. Ya lo comentábamos, que no solamente podemos hablar de pérdida de vidas, sino también de pérdida de patrimonio. Bien, los desastres no son naturales. Ok, hay personas que sostienen que los desastres no son naturales. Vamos a ver por qué. Dice, explica por qué se menciona que los desastres en ocasiones no son naturales. Bien, en este caso, los hechos catastróficos se le presentan al ser humano como provocados por fuerzas extrañas sobre las cuales no tiene control. Ya les decía, por ejemplo, si va a ocurrir un tsunami, pues es imposible que nosotros lo detengamos, ¿no? Si va a ocurrir una inundación que llueva demasiado, pues tampoco nosotros podemos detener. Si va a ocurrir, ¿qué más? Un ciclón, tampoco nosotros podemos pues hacer que el ciclón se aleje o que desaparezca, ¿verdad? Entonces no tenemos control sobre esas fuerzas
pues que son naturales. Es decir, que el riesgo conocido como el producto de una amenaza, por ejemplo, una amenaza puede ser el huracán, y la vulnerabilidad, por ejemplo, una población que vive expuesta a diferentes peligros, se transforma en un desastre cuando esos dos factores se combinan y se concretan por la presencia del elemento humano. Entonces, si no estuviéramos ahí, pues realmente no hay problema de que haya el huracán, ¿no? El problema es si los humanos viven por ahí. Un terremoto, un tsunami, un huracán, un deslizamiento o las decenas de formas de peligro que sufre México por su geomorfología y geología se vuelven un desastre cuando hay una población y la infraestructura que ella utiliza de por medio. Es lo que les decía, los pérdidas, pues también monetarias, ¿no? Les decía el patrimonio. Toda la infraestructura se refiere, por ejemplo, a las casas, a los edificios, a las carreteras, todo eso que el ser humano construye pues para habitar pues sí, que sea una forma de vida más fácil. Entonces todo eso se puede ver dañado. Si un huracán anda libre por el Océano Pacífico sin tocar la tierra y amenazar a las poblaciones costeras, no representa un desastre, sino un peligro natural. Entonces se le llama, fíjense, peligro natural. Entonces los desastres, decía, no son naturales, ¿no? Ahora vamos a ver qué es un peligro. Bien, el peligro es una situación en la que existe la posibilidad, ¿sí? Acuérdense, posibilidad iba con amenaza, ¿verdad? Que puede ser como, pues son muy parecidos. Entonces, situación en la que existe la posibilidad o la amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo. ¿Y qué es vulnerabilidad? Recordemos que tiene que haber peligro o amenaza y vulnerabilidad para que entonces se esté en riesgo de sufrir alguna pues catástrofe. La vulnerabilidad es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a peligros inminentes, sean ellos desastres naturales, pero ojo, cuando te dicen cuando hablan de una persona vulnerable, por ejemplo, en formación cívica, se puede hablar muchas veces de los grupos vulnerables. Entonces, no solamente se refiere, está relacionado con los desastres naturales, ¿verdad? A que viven en esos lugares donde hay muchos ciclones o donde está un volcán, no, sino también una persona vulnerable, pues tiene que ver con las desigualdades económicas, con las políticas sociales y culturales. Un ejemplo, si soy pobre, ya de por sí tengo muchas desigualdades económicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mi educación, ¿verdad? En la escuela, si me piden cierto material, pues tal vez no tenga la posibilidad de comprarlo y entonces pues voy a estar en desventaja frente a mis compañeros que sí tengan oportunidad de comprar, por ejemplo, ese mapa que les piden. Sociales, pues por ejemplo, dice sociales o culturales, incluso si hablo yo una lengua indígena, bueno, trabajamos actualmente para que sean reconocidos, aceptados y respetados, ¿no? Este tipo de grupos sociales. Sin embargo, todavía sigue existiendo esta vulnerabilidad de estas personas. ¿Por qué? Porque sucedió el fenómeno que como antes, pues ahora sí que los veían mal. Entonces, muchos de los papás que empezaron que hablaban originalmente algunas lenguas indígenas, pues decidían que cuando tenían hijos no se las iban a enseñar. ¿Para qué? Para que no sufrieran ellos pues esta vulnerabilidad, ¿no? De que los trataran mal porque hablaban una lengua indígena, que los vieran mal, ¿sí? O sea, que no los hicieran a un lado, que no los discriminaran. Entonces, esa es una persona vulnerable, ¿ok? Cuando me pueden hacer daño por cualquier situación que yo tenga, incluso por no tener dinero, o sea, lo vemos aquí en México. Y ya les decía, políticas también,
culturales y pues sociales, ¿no? Y pues también obviamente el tema que estamos viendo ahorita en geografía, pues naturales, ¿no? Que viva en una zona en donde se puede inundar fácilmente, entonces también soy vulnerable. ¿Y qué es un riesgo? Bien, ya lo habíamos visto, que es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra prejuicio o daño. Ok, aquí vemos varios ejemplos de, bueno, imágenes de fenómenos naturales, desastres naturales. Ok, incluso vemos por ahí unos truenos, pues también ese puede ser, pues ya saben que peligroso. Ha habido personas pues que sí les alcanzan los rayos y pues mueren, ¿no? Porque pues es electricidad, se electrocutan. Bien, vamos con la siguiente. Menciona los diferentes tipos de riesgo vinculados a procesos naturales que existen en cada esquema. Bien, vamos con el primer riesgo, que se llama geológico. Geo viene de la tierra, o sea, la raíz, pues, de ese vocablo viene de tierra. Entonces, un riesgo geológico es aquel riesgo provocado por fenómenos naturales, los originados directamente por la dinámica de los procesos geológicos internos, o sea, lo que ocurre en la tierra. Que pueden ser los volcanes, los terremotos, los tsunamis, y todo eso pues no se puede controlar y es un riesgo geológico. Entonces, ¿qué tiene que ver con la tierra? ¿Dónde están los volcanes? Pues en la tierra. Terremotos, en la tierra. Tsunamis, pues también en la tierra, porque generalmente ocurre cuando hay un terremoto, entonces ya saben que se mueven las capas tectónicas y entonces si por ahí está pues el mar, al moverse, pues imagínense, hacen que tantísima agua se mueva, entonces va hacia atrás y después regresa, pero con mucha intensidad y pues ya ven que ocurrió hace algunos años, ¿no? Que acabó así con poblados enteros, un gran tsunami. Bien, ¿qué es el riesgo? Ahora vamos con el biológico. Está interesante porque actualmente nosotros somos vulnerables todos, porque estamos viviendo un riesgo biológico. Bien, se define el riesgo biológico como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas. Entonces, ahorita, pues el mayor riesgo que tenemos es esto de el COVID, ¿verdad? 19. Entonces, todos estamos ahorita, toda la población pues mundial, seguimos estando ante este riesgo biológico, que por cierto, muchachos, pues yo creo que ustedes ya saben, ¿no? Que los maestros ya fuimos vacunados hace como un mes, nos pusieron una dosis, pero parece que nos van a poner otra dosis como en 5 meses. Pero ojo, tal vez ustedes tengan, por ejemplo, abuelitos que ya fueron vacunados. Bien, la vacuna no nos hace inmunes. Es decir, a pesar de que tengas la vacuna, si estás en contacto con este virus, te puede atacar. ¿Ok? Entonces, ha habido pues ya muchos casos de personas que ya tenían la primera y la segunda dosis y ya ves que, bueno, te ponen una dosis y tienen que pasar 2 semanas aproximadamente para que entonces ahora sí digamos que estés un poco inmune, ¿no? O sea, que no tengas tanto riesgo de contagio. Bueno, pues ha habido personas que a pesar de que pasan estas semanas, donde se supone que pues ya digamos están como mucho más protegidos, pues los ataca el virus y se llegan a morir. Entonces, de todas formas, aunque uno tenga la vacuna, hay que seguir cuidándose. Entonces, para que les comenten ahí a sus familiares que no piensen que con la vacuna es segurito que ya no les va a dar. No, no es seguro. Siguiente, los riesgos hidrometeorológicos. Ok, hidro viene de agua. Ok, entonces ya se imaginarán que tiene que ver todo con el agua, ¿no? Bien. El riesgo hidrometeorológico comprende ciclones tropicales, inundaciones, nevadas, tormentas eléctricas, bueno,
estos ejemplos, pues ahí en todos hay agua, ¿verdad? Pero también sequías. ¿Por qué? Porque entonces si no llueve, pues hay la sequía. Entonces, les digo, es todo relacionado con el agua. Lluvias torrenciales, temperaturas extremas, mareas de tempestad e inversiones térmicas. Inversión significa lo contrario. Entonces, que de repente, por ejemplo, ahorita hace mucho calor y de repente muchísimo frío. Entonces, esto puede ocurrir. Siguiente. Menciona los diferentes tipos de riesgo vinculados a procesos naturales que existen en cada esquema. La primera, ¿por qué los riesgos se llaman riesgos antrópicos? Ok. Siempre que vean la palabra de antro, se deriva de hombre. Entonces quiere decir que es algo relacionado con el hombre, ¿verdad? Entonces, bien, los riesgos antrópicos son riesgos provocados por la acción del ser humano sobre la naturaleza. Algunos ejemplos, bueno, por ejemplo, la contaminación ocasionada en el agua, aire, suelo, deforestación, incendios, entre otros. Entonces nosotros causamos todo esto, ¿no? Por nuestra actividad humana. Y la siguiente, menciona ejemplos de riesgos antrópicos. Ok, ya les mencioné unos, pero les voy a dar más ejemplos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, el derramamiento de petróleo en los océanos y mares. Hace algunos años, no sé si se enteraron, fue muy sonado que por allá en Estados Unidos, en el sur, más o menos como en Mississippi, Alabama, se derramó como un buque, algo así, de petróleo. Entonces esto fue una catástrofe pues bien importante, porque imagínense todos los organismos vivos pues que se murieron por eso, ¿no? Sumamente, o sea, muchísima contaminación, y no solamente pues animales, ¿no? Que se hayan muerto, sino también pues árboles y demás. Es una zona tropical pues con muchísima vegetación. Entonces esto del derramamiento de petróleo pues resultó así catastrófico, y pues pronosticaron que pues eran en decenas de años cuando se iba como que a terminar el problema, ¿no? Que sigue. Otro ejemplo es la explosión de la primera bomba nuclear en Japón, que vimos en historia, ¿verdad? Entonces ese es un desastre antrópico. Fíjense el tamaño de desastre que causa el hombre. Otro, el desastre radioactivo de Chernobyl. Una pregunta, ¿han escuchado ustedes sobre ese desastre? ¿El desastre radioactivo de Chernobyl? ¿Sí? Ah, ok. ¿Tú sí, Armando? ¿Y los demás? Bueno, ese es bien interesante. Bueno, ok. Ocurrió que entonces en un lugar llamado Chernobyl, allá en Ucrania, pues habían plantas nucleares, ¿no? Han visto seguramente Los Simpson, ¿no? Que trabaja Homero en una planta nuclear. Entonces, al haber pues este tipo de plantas, o sea, pues hagan de cuenta de empresas, entonces empezó a poblar se empezó a poblar ese lugar, justamente porque necesitaban muchísimos trabajadores. Entonces había puros edificios, o sea, no era tanto de que casas, sino más bien puros edificios, donde entonces ahí vivía toda la gente que trabajaba. Y entonces rápidamente la población empezó a crecer mucho, y pues tenían todos los servicios, ¿verdad? Que escuelas, que centros recreativos, como pues sí, lugares donde había albercas, etcétera. O sea, se empezó rápidamente ahí a poblar y a ver todo tipo de servicios. Bueno, pues ocurre que en una de esas plantas nucleares pues hay un desastre con los radiadores. O sea, no los pueden no los pueden controlar, y entonces pues digamos que explotan, ¿no? Entonces fue un gran desastre natural, tanto así que hoy en día Chernobyl, bueno, inmediatamente deshabitaron a toda la población, personas que estaban embarazadas y que hagan de cuenta que llegaron a tener a sus hijos un día después o un poquito tiempo después,
los bebés pues nacían muertos y negros. También, pues sí, hubo mutaciones, desarrollaron las personas cáncer, bueno, etcétera. Fue un gran desastre. Entonces, les digo, la población inmediatamente tuvo que ser evacuada. Y entonces, pues ya actualmente los sobrevivientes, pues, viven en distintos lugares, pero todavía siguen teniendo, así como ocurrió con la bomba nuclear en Japón, que decíamos que los efectos no solamente fueron momentáneos, sino también a largo plazo, pues acá también, ¿no? Entonces, hace poquito veía un documental de algunas personas, pues ya, pues obviamente mayores de edad, que comentaban, ¿no? Acerca de los efectos físicos que tal vez en el momento no los tenían, pero con el tiempo los fueron desarrollando y todo gracias a que estuvieron pues en contacto con la radiación, ¿no? Que fue pues demasiada. Entonces pueden buscar ustedes, busquen en YouTube Chernobyl y les va a ver documentales y van a ver que está bien interesante la historia. Siguiente, menciona ejemplos de riesgos naturales. Ok, hemos estado mencionando varios, vamos a mencionar algunos otros. Bien, deslizamientos, por ejemplo, los que viven en laderas, sí, por ejemplo, en lugares así que están pues altos, puede haber deslizamiento de la tierra, y entonces, pues es un desastre, ¿no? Erupciones volcánicas, fenómeno del niño, huracanes, tornados, incendios forestales, inundaciones, maremotos o tsunamis. Bien, creo que todo eso ya lo habíamos mencionado. Siguiente. Menciona cuáles son los países con mayor riesgo de sufrir catástrofes naturales. Muy bien, les mandé en el WhatsApp un mapa donde ahí aparecen. Entonces, aparecen en verde, verde fuerte, los que tienen muy poca probabilidad, que por ejemplo vemos a Canadá y algunos países de Europa como Francia, España, etcétera, ¿no? Vemos a los que están bajo, que es un clarito, por ejemplo, Estados Unidos, Rusia, Australia, etcétera. Medio, los que pues tienen un riesgo de sufrir algún desastre natural, no muy alto, pero sí lo hay, y está entre ellos, pues está México, está, que es la India, Japón, etcétera. Alto, un rosa más oscuro, muy alto, un rojo, y pues muy poquitos de que no hubo datos. Ok, pero entonces, ¿cuáles vemos los que están muy altos o altos? Bien, vemos sobre todo a países que están en África. Es ahí donde están la mayoría que tiene altos o muy altos. Y en Centroamérica vemos varios países que tienen un medio nivel, así como México, pero vemos otros que sí está muy alto, ¿no? Y unos pegados incluso con México, y pues también unos más abajo, ¿no? Ahí está Chile. ¿Se acuerdan que hace tiempo, no? Bueno, es que Chile les pasa de todo, que tuvieron también, sí, movimientos de la tierra, y que entonces pues se vinieron abajo así varias pues estructuras, pero también sí, pues ocurre esto, ¿no? De que se mueve la tierra. Sí, sobre todo lo que ocurre ahí en Chile. Bien, riesgo en Centroamérica. El país con menos riesgo es Qatar. El que corre más riesgo es Vanuatu, que es una isla en el Pacífico Sur. Los países que más riesgo corren en América Latina están todos en Centroamérica. ¿Sí? Recuerden que México se considera parte de Norteamérica, y a partir de que termina México hacia abajo, pues es Centroamérica. Bien, pero entonces vemos que de todas formas México está en un lugar medio, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podemos informar?
Bien, entre los 15 países que tienen mayor riesgo de una catástrofe natural, hay 3 latinoamericanos, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Muy bien, siguiente. Explica cómo se puede reducir el riesgo. Bien, hay varias acciones que podemos hacer. La reducción del grado de exposición a las amenazas. Entonces, pues, si sabemos que esa zona suele inundarse, pues no irnos a vivir ahí. Si sabemos que en esa zona hay riesgo de que un deslizamiento de la tierra, no vamos a poner ahí nuestra casa, ¿sí? Entonces, a pesar de que muchas veces el hombre sabe esos riesgos, es decir, que hay riesgos de desastres naturales en esos lugares, no le importa, va y pone su casa. Otro, la disminución de la vulnerabilidad. ¿Cómo disminuyo mi vulnerabilidad? Pues no yéndome a vivir, ¿verdad? A esos lugares, tanto de las personas como de sus propiedades. Otra, una gestión sensata de los suelos. Muchachos, si deforestamos mucho, un riesgo es el deslizamiento de la tierra, ¿no? También, pues, del medio ambiente, una mejor preparación y sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos adversos. Entonces, ¿qué sucede en México? Pues que hagan de cuenta que en varios postes, pues están bocinas y entonces detectan que antes de que empiece a temblar, les llega como que una alerta, y entonces empiezan pues a sonar la alarma de sísmica, ¿no? Donde te empiezan a decir, pues, no, pues empieza un sonido así nada más fuerte y pues entonces hagan de cuenta como la ambulancia, pero bueno, tiene su propio, no suena igual. Y entonces la gente sabe que inmediatamente deben de tratar de salir de edificios, de las casas y bueno, de estar en un lugar seguro. Entonces eso pues te reduce el riesgo. De acuerdo a la imagen de arriba, menciona qué tipo de desastre natural afectó a la ciudad. Bueno, pues ya vemos que, pues inundación, ¿verdad? Ese sería el desastre. ¿Y qué riesgo o amenazas están sufriendo sus habitantes? Bueno, pues puede haber pérdidas de vida, pero también pérdidas, pues, económicas, ¿no? Ya les decía, seguramente miren los carros quedaron abajo porque pues ni se ven ya carros y miren qué tan alta se ve la inundación y obviamente también pues sí que electrodomésticos, ¿verdad? Pierdan el refrigerador, que la sala, entonces, o todo, pueden perder todo, incluso la casa, es bien importante que las casas las mantengamos sin humedad porque esto las deteriora muchísimo y entonces hace que sean menos fuertes y pues que entonces se tengan que derrumbar, ¿no? O que se puedan derrumbar incluso. Muy bien, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Ok, vamos entonces a la siguiente materia. A ver. Ok, sigue historia. Historia, no, vamos a ver, yo creo que la vemos hasta después porque si no va a ser mucho el día de hoy. Vamos con biología, pero vamos a revisar lo que hicieron la semana pasada, por favor. Entonces, tengan ahí a la mano el de biología. Déjenme yo también aquí para que lo esté viendo. Es la de lunes, la sesión de lunes, secuencia 6. Muy bien. Biología de lunes. Y en la secuencia se llama el cuidado de la biodiversidad e identidad mexicana. Vamos a ver qué relación tiene nuestra identidad con la biodiversidad. Que ya saben que bio viene de vida, entonces todo lo que esté pues vivo y también lo no vivo influye para que haya cosas vivas, ¿no? Entonces la tierra por sí solita pues no estaría viva, pero por ejemplo una planta requiere de la tierra pues para
para vivir, ¿no? Entonces se requieren tanto organismos vivos como no vivos para que se cree la vida. Dice, ¿qué relación tiene la comida mexicana con la diversidad? Bien, ya habíamos visto que México es pues está considerado como un país megadiverso, ¿verdad? Mega es de muchísimo. Entonces, México es uno de los 4 países, fíjense, con mayor diversidad del planeta y posee una gran relación entre natura, cultura, o sea, natura viene pues de naturaleza y cultura pues de cultural, ¿no? Y agricultura, las cuales determinan la riqueza y diversidad de la alimentación. ¿Ok? Si sabemos que entonces en México hay gran diversidad de climas, de regiones naturales, pues obviamente que cada uno de esos lugares pues tiene, por decir algo, por ejemplo, sus propias frutas, ¿no? Su propia fauna, vegetación, pues entonces obviamente que lo que tengamos para comer también va a ser muy diverso, ¿verdad? Entonces, pues esa relación existe. Dice, biodiversidad e identidad nacional. Debemos de recordar el gran valor que tiene la biodiversidad en México. Muy bien, esto no lo leo, ustedes lo debieron de haber leído. Vamos con la siguiente. ¿Sabías que México es una nación megadiversa? Bueno, lo vimos la vez pasada, ¿verdad? En geografía. Vimos que es un país megadiverso y vimos por qué lo es. Explica por qué. Bueno, México es considerado un país megadiverso, ya que forma parte del selecto grupo de naciones poseedoras de la mayor cantidad y diversidad de animales y plantas,